Queridos, estoy aquí con nada más ni nada menos que el gran Carlos Kaiser, maravilloso doctor, ¿cómo te presentarías? Doctor, psicoanalista, sabio de la vida, porque les voy a platicar un poco. Yo conocí a Carlos Kaiser gracias al destino. Para mí ha sido un antes y después el haberlo conocido, porque Carlos, vamos a decir que es lo que todo doctor debería de ser. ¿Cómo ves, Carlos? ¿Esa es una buena Ok, descripción tuya? sí, la verdad que de hecho es, o sea, a esta altura del partido me gustaría de alguna manera, he sido estudiólogo, estudioso compulsivo y que de alguna manera, digamos, busqué todas las alternativas habidas y por haber, y la verdad que por desesperación, Karina, tú Pero conoces mi historia. cuéntales la historia de cómo llegaste a donde estás, porque donde está es un doctor que lidia con las causas de la enfermedad, no con el síntoma, sino con las causas de la enfermedad. Entonces, realmente yo puedo decir que cura de fondo, pero platícanos un poco cómo llegaste ahí. Tenemos muchas ideas del pasado como algo caduco, como algo inservible. Y creo que eso pasa también con la medicina, o sea, viene la medicina alópata y entonces soltamos todo lo que es la herbolaria, todo lo que es la homeopatía, ¿no? Y decimos, esto es lo nuevo, sabemos utilizar todas las herramientas, entonces tenemos una súper herramienta con lo nuevo y con lo viejo, ¿no? Realmente, de hecho, bueno, me conectó con muchísima cantidad de gente, conocí chamanes, curanderos, santeros, y la verdad que, Oh. o sea, porque la verdad que aprendí muchísima cantidad de cosas que yo no tenía ni idea, porque México es rico en todo lo que te imagines, en todo lo que te imagines. Y a mí siempre me gustó la idiosincrasia, y, digamos, del pueblo mexicano, me sentí totalmente interrelacionado, sentí que había vivido toda la vida aquí. Yo venía con algunos problemas que en Argentina me decían que era una fibromialgia por dolores, está, de hecho es articulares, cuando realmente no saben qué decirte porque no salen los resultados de los análisis y todo lo demás, y la situación empieza a crecer. Tengo acceso, de hecho, es gracias a Dios, digamos, a una buena cobertura y empiezo a hacerme análisis y ya al año siguiente ya me detectan esto que llaman el factor reumatoide en sangre, entonces se transforma en una artritis reumatoide, está severa, muy deformativa, muy avanzada, joven, de hecho, es hace casi 20 años atrás, y, y entonces, y finales del 2007, ya me asocian la enfermedad con lupus, me asocian con una esclerosis lateral, está, y me cierran el camino, y me dicen esto es una enfermedad autoinmune, y bla, 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 bla. Y yo la verdad que de hecho eso, o sea, sinceramente no dudaba, estaba en manos de los mejores especialistas. Y entonces estaba muy abocado, a pesar de hecho es que en realidad, digamos, para ser honesto, ahí había conocido muchísima cantidad de gente, sanadores, curadores, santeros, todo lo que te puedas imaginar. Así que bueno, llamaba a todos porque yo quería encontrar otra respuesta. Y tuve 2 años de parálisis, 2 años de hechos de silla de ruedas. ¿De Y silla de finalmente, ruedas? ¿Y de qué edad silla de tenías? 44 años. Estás muy joven. Y entonces bueno, tenía 22 kilos menos, era piel y huesos. Este, y finales del 2007 me cierran el camino y me proponen hacer quimioterapia. Me explican que es una enfermedad autoinmune, que mi cuerpo se está atacando a sí mismo, y bla, 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 bla. Y en ese momento, Karina, dos familiares muy queridos se habían muerto por la aplicación de quimioterapia. Y yo, la verdad, digamos, no desconfiaba. Me metí a veces por internet en congresos de artritis en España. Le buscaba por todos lados y habidos y por haber. Y entonces los dolores eran imposibles, los aumentos de los medicamentos cada vez más, y algo me dijo que no. Y entonces, bueno, empecé a cuestionar, a ver si esto es un cáncer
sinceramente, de hechos de huesos o de lo que sea, accedería. Y es que no, pero son bajas dosis, pero las bajas dosis eran por 60 días, todos los días. Y yo dije, aparte en el estado que estaba, yo dije, esto me termina. Sí. Entonces, bueno, ahí esos amigos que tú tienes y que a veces de hecho te acompañan en esos procesos, me conectan con una señora que tenía este equipo, de hecho, que tenemos hoy en día, que lo trajimos de Rusia y que, bueno, ya te voy a comentar. Y llegó a ella y en 5 minutos me detectó que estaba muy intoxicado con mercurio. Y para mí fue una gran sorpresa. Me preguntó si tenía amalgamas en la boca. Y me gustó mucho porque ella prácticamente sin saber nada me explicó la sintomatología que yo tenía y era algo que me sonó adentro, porque yo durante 7 años y medio yo siempre explicaba, yo me siento intoxicado. ¿Qué sentías con esta intoxicación? Sentí, la verdad me sentí intoxicado porque está, de hecho, es cuando empiezas con problemas articulares o cualquier otro problema que, bueno, te indican, de hecho, deja la carne, deja los picantes, deja esto, deja lo otro. Y yo ya venía 2 años, porque empezás a crear una patología propia de enfermedades. Entonces yo ya no sabía ni qué comer. Y casi 2 años, lo único que comía era arroz y agua de arroz, lo único. Sentía quemado desde la boca hasta el final. Sí. Y entonces era lo único que me calmaba, este, y no soportaba el azúcar, y no soportaba la sal, y no soportaba nada. Y entonces, bueno, siempre descompuesto, y siempre entonces te dan antidiarreicos, y antiinflamatorios, y corticoides, y bla, 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 No, bla. bueno. Se va tapando el síntoma y todo lo demás. Cuando llego a esto, yo siempre con mi mente analítica, y entonces, bueno, desarrollás un proceso bastante difícil porque vivís en la angustia, en la Claro. desazón, querés aislarte, no querés que nadie te vea. Hacía muy poquito tiempo estaba trabajando en televisión, y entonces, bueno, la verdad, digamos, me sentía con una capacidad extraordinaria, pero bueno, mi cuerpo estaba, Sí. dijo, basta. Y entonces, cuando llego a esto, le voy a agradecer el resto de mi vida porque me dijo, Carlos, yo no tengo nada para ofrecerte, la intoxicación es muy fuerte. Y me asoció todo eso. Me dijo, el mercurio está llegando a nivel del cerebro. Me dijo, seguramente estás pasando por procesos como de autismo. Y es cierto, una desconcentración enorme. No me podía concentrar, no podía redactar. Imagínate si en muy poquito tiempo escribía, no te digo un libro completo, pero desarrollábamos historias, para la televisión. Realmente, de hecho, pertenecía a un grupo de creadores, y entonces, bueno, siempre tenía, digamos, eso como, y yo quería regresar a esa situación porque es lo que uno quiere. Y entonces, y ahí me recomendó que fuera al laboratorio, que me hiciera los análisis de cabello, de uña, de sangre, de orina, y efectivamente se mandan a Estados Unidos. Y efectivamente salí tremendamente intoxicado con mercurio y dije, aleluya, tengo un papelito que me Sí. dice algo que yo lo sentía, pero que no lo podía demostrar, y que tendría que ser el ABC de la medicina cuando empiezan las patologías, decir, bueno, vamos a hacer un examen de tóxicos, pero Claro. es la parte oculta, ¿no? Y entonces tomo la decisión de sacarme las amalgamas, y la primer gran sorpresa que me llevo en todo esto fue que el mismo día que me quitan las de acá arriba, se me va el dolor del hombro, hace 1 año y medio que tenía el brazo vendado, empiezo a sentir fuerza que no tenía, ¿sí? Y a la semana siguiente, casi saliendo del sillón de la dentista, que era una alemana, me quita las amalgamas de abajo, y se me va el dolor de las piernas que estaban entumecidas. En realidad estaba entumecido la cadera, la cabeza de los fémur, y estaban congeladas, las piernas no tenían fuerza, y yo decía siempre, bueno, es un problema circulatorio.
todo el proceso y todo lo demás. Y ahí yo dije, por favor, me explica qué es esto porque empiezo a sentir fuerza, empiezo a sentir Wow. electricidad en las piernas. Y ahí la dentista sabía mucho de terapia neural, de acupuntura. Me dijo, mira, las corrientes de tipo neuroeléctricas, no energéticas, neuroeléctricas, nacen o terminan en los maxilares, porque de hecho cuando nos meten un metal, un perno, una endodoncia, un implante, se rompe, lo llama el campo interferente, y el nervio trigémino tiene una profunda relación bueno, con el nervio vago y con todo el sistema de tipo nervioso que le llamamos periférico o involuntario o vegetativo. Y entonces, bueno, cuando hay un bloqueo, porque yo sentí eso así de práctico, como que quitas un interruptor y empiezas a sentir fuerza. Y yo Qué dije, maravilla. evidentemente aquí hay algo que yo desconozco, que tengo que empezar a investigar. Y bueno, me pusieron como la zanahoria adelante y empiezo, de hecho, a investigar todo ese proceso y empiezo a estudiar algo que realmente no nos enseñan en las carreras de medicina, es muy poco. Empiezo a estudiar los fenómenos del sistema nervioso, y ahí descubro que dependemos más de un 60% del sistema nervioso, mucho más que de los sistemas metabólicos o de los sistemas orgánicos, porque sin ese sistema no funciona nada. Y entonces, y bueno, ahí comienza un gran desafío para mí, porque una cosa fue quitarme una fuente de intoxicación, porque con total honestidad te digo, hoy llevo casi 20 años viendo gente, y hay gente que tiene amalgamas en la boca y lleva 40 años y no le ha pasado nada de eso. ¿De qué Tuve, depende? ¿De qué depende eso? depende mucho del pH, depende mucho del tipo de material. Yo en el año 2000 se me quiebra una muela, voy al dentista de toda la vida, le pedí por favor que no me tuviera, está meses, está como acostumbran que tratamientos, encontró caries, rellenó, abrió las muelitas, ¿sí? Rellenó, puso mercurio, ¿sí? Plomo, está para que endurezca, y en 45 minutos para mí me había resuelto el tema, pero ni siquiera puso una capa aislante, ¿ok? Correcto. Y entonces yo viajaba muchísimo, yo le pedí por favor que a ver qué era lo más rápido que se pudiera hacer. En 45 minutos a mí me había solucionado la vida. Y a los 3 meses empiezo con dolores articulares. Entonces el mercurio se empieza a ir por los canales radiculares, se van a las articulaciones, porque después de hecho desde mucho tiempo estudiando con un químico, ahí descubro que realmente de hecho los metales, está como el aluminio, el cobre, el plomo, parece que el cuerpo lo reconoce como calcio. Entonces las trazas de los metales siempre tiende a mandarlo, realmente de hecho, a las articulaciones y a los huesos. Entonces ahí se va depositando. Entonces, bueno, hoy podemos estudiar, gracias al plomo, cuando encontramos cadáveres de muchísimos años, gracias al plomo que está depositado en los huesos, podemos determinar la cantidad de años que ha fallecido la persona. Y entonces, que digamos es el único material que sigue, digamos, por muchísimo tiempo, y en realidad es un conservante, aparte, aunque te parezca mentira, está de los huesos. A partir de ahí, bueno, a partir de ahí empieza todo el proceso de lo que yo realmente llamo que fue una intoxicación, ¿sí? El dentista ya falleció, porque si no, hubiese hecho alguna cosa cuando me enteré de todo esto. Pero era la práctica común, ¿sí? O sea, por la edad que tenemos, nos llenaban a todos, como cuando éramos niños nos arrancaban las amígdalas, porque era la onda, y bueno, meter metales en la boca era la práctica, y bueno, digamos, hoy en día en Europa están totalmente prohibidas. Los metales en la boca, en Estados Unidos ya llevan también varios años. No, este, bueno. Y además tu vida cambió de la noche a la mañana, o sea, de que ya te podías No, mover. ahí de hecho es, o sea, cuando descubro en realidad, digamos, encuentro la fuente de intoxicación y analizar y ayudarlos a pensar y a ver cómo poder encontrar una respuesta y todo lo demás. Y la verdad que yo había llegado a un punto donde realmente me estaba odiando a mí mismo, porque yo decía, ¿cómo puede ser que yo, digamos, sabiendo todo lo que sé,
esté en esta situación de hechos de imposibilidad física, ¿no? Claro, qué Llegué frustración, qué horror. ¿Y absoluta. de ahí, de las amalgamas, seguiste desintoxicando cosas? Y a partir de ahí, de hecho, es cuando ya encuentro digamos, la primera respuesta que me abre los ojos y que me dan, de hecho, esta orientación. Entonces empiezo a ver cosas desde el punto de vista de las terapias neurales, la medicina china. Empezaba a valerme por mí mismo. Empecé terapias de recuperación a nivel de fisiatría, resultados extraordinarios, los músculos empiezan a responder, el sistema nervioso, bueno, le pongo muchísimas ganas y bueno, tengo amigos, está fantásticos en ese aspecto. Y a partir de ahí, ya con el papelito que tenía de la intoxicación del mercurio del laboratorio, que realmente era grande, vuelvo otra vez a los médicos y a los especialistas que hacía mucho tiempo que me atendían. Todos se quedaban sorprendidos, y me decían, bueno, Carlos, pero el único camino son las quelaciones intravenosas, que es con un ácido y con un químico, casi como una quimio. Y entonces, y viste que eso, algo, esta me decía que no, y un médico, bendito sea, que es el padre de una amiga que tenemos en común, este, y realmente me dijo, no, Carlos, esto no es para ti, porque estas quelaciones intravenosas te lo van a depositar en el hígado y los riñones, es muchísima la intoxicación. Si fuera menos de la mitad, te diría, bueno, intentalo, porque el organismo, la verdad, de hecho, tu organismo está muy dañado. Y entonces, bueno, había disfunciones hepáticas, había disfunciones pancreáticas, había disfunciones renales, Todo. todo lo que te puedas imaginar de información. Busca ver cómo limpiar el hígado, limpiar riñones en forma natural. Hay informaciones de eso, estas son purgas. Este, y, y bueno, ahí me pongo y doy contacto con una organización que se llama Mercurio en la Boca, que todavía sigue, y una terapeuta que se llama Mónica Gómez, que somos muy amigos, que vive en España. este, le, Me dice, Carlos, ya que estás en México, ¿por qué no te pones en contacto con una médica que está en Tijuana y se dedican a la desintoxicación de metales pesados en forma natural y hacen puras limpiezas? Y ahí ni lerdo ni perezoso me pongo en contacto con ellos. Eh, pero bueno, acá te tengo que hacer, digamos, un paréntesis porque es la mano de Dios. No me querían recibir porque solamente atendían gringos, y en estados terminales, y había un supuesto director de la clínica. Bueno, me pongo en contacto, insisto, le mando los resultados que tenía, las cosas que estaba haciendo, y realmente de hecho, insistí, terminé pagando y me fui. El protocolo eran 3 semanas. Y cuando llegué, Karina, pensé que era el destino de la muerte, porque lo que yo pensaba y estaba acostumbrado a una gran clínica acá y los No, estudios y la tomografía y todo lo demás, era un cuadradito chiquitito. Los gringos está esperando en sillita de plástico afuera en el patio, enero del 2008, un frío que era de morirse. Al lado, que ya lo habías pagado, era un hotelito de sábana y media, para que tengas una idea. Y yo dije, listo, vine, me podía valer por mí mismo, no me acompañó nadie porque como en cabeza dura, yo dije, esto lo tengo que hacer. Si hubiese ido con alguien, digamos, me sacaba patadas. Y son esos caminos de Dios. No soy religioso, pero sabes que soy tremendamente creyente. sí. Y bueno, llego y me entregué. Y ahí todos los días se limpia el hígado, se limpia riñones, que el gran secreto es el agua de perejil, se hace desintoxicación con hierbas, es muy fuerte, se matan hongos, se matan parásitos. Y para mí se abre un panorama, porque de hecho en las carreras estudiamos la parasitología general, está como malaria, bueno, el dengue, que es muy propio de Argentina, pero más ahí, la verdad que de hecho es no pasás. Ahí había empezado el tema, de hecho, es de la cándida y la candidiasis que se estaba poniendo como en onda, pero yo la verdad que sabía muy poco de todo eso. Entonces, bueno, todos los días se hace eso, se mata hongos, parásitos, se hace limpieza de órganos, y la primera semana es muy fuerte.
son, digamos, disculpame, son vómitos y diarreas, está permanentemente. Y lo bueno que tenés ahí, que teníamos ahí, de hecho, es que había 4 personas que estaban las 24 horas del día contigo y te asistían. Y bueno, y te daban como, digamos, como un nutriente, una especie de cremita con una semillita que yo mucho no le presté atención, pero yo estaba tan acostumbrado a no comer que, bueno, con poco esta me nutría. Esta es la doctora Hulda. Esta es Hulda Clar, esta que tuve la Hulda, suerte de claro. conocerla. Que por todos lados, después de que te conocí, que me dijiste su nombre, la estuve investigando y es impresionante lo que se escribe de ella. Muy perjudicada, digamos, una mujer netamente científica, pero bueno, muy corrida, de hecho, es por los sectores que ya sabes, está. Y entonces, bueno, ella se cruzaba con su autito de San Diego a Coso, de hecho, en 1 hora y media estaba ahí, está, pues la clínica era, de hecho, estaba pegadito a la frontera, pasaba por un alambrado y ahí se cruzaba y ahí atendía y venía a veces con sus pacientes, y tenía en ese momento 81 años, pero era un placer. Entonces Esa yo cremita entonces te nutría y te sacaban todos los parásitos. Y la sopa. no, está de hecho no, a nivel de hierbas está, y se usaban determinadas cosas, está de hecho de hierbas y el aceite de orégano para matar candidiasis y el clavo, y usaban el ajenjo, y usaban un extracto de nogal fuerte, muy fuerte, y para matar parásitos. Realmente, digamos, el plan es muy fuerte. Hay días que llegas a tomar 91 suplementos de alguna manera, por decírtelo, te lo pasas tragando, Ujú. y es limpiar, o sea, es desintoxicar, es limpiar y limpiar y limpiar. Pero aparte de todo eso, o sea, de alguna manera, digamos, ahí no tenías la comida típica de un hospital o de una clínica, ni nada por el estilo, sino que era, digamos, la idea era limpiar a lo que se dé. Y entonces ella tenía un viejo sincrómetro que te lo pasaba por la mano y te detectaba los metales, este, que era a través de unos sonidos que ella los interpretaba. Y entonces, y yo creo que de los nervios ahí, porque la verdad, para mí era el rompimiento, te imaginas, de hecho, es de una Todo. educación como la que tenemos. Si bien es cierto, me consideraba como muy abierto, muy open mind, este, y, pero realmente, de hecho, digamos, fue duro. Entonces yo le hablaba de astrología, de los tránsitos planetarios, a una mujer que realmente, de hecho, o sea, me miraba y se reía, y se divertía conmigo, y la verdad que me llegó a querer muchísimo, me regaló el primer sincrómetro, y bueno, me regaló recetas, eh, y entonces, bueno, me regreso a México renovadísimo. eh, Me sentía, qué sé yo, como tocando el cielo con las manos, como Wow. que había aprendido todo, ¿está? Entonces, bueno, vengo, me conecto con la Universidad de Chapingo, porque de hierbas no sabía nada, de nada, de nada, de medicamentos, lo que quisieras. Y entonces, entonces, bueno, empiezo ahí a investigar el tema de las hierbas. La Universidad de Chapingo es única en el mundo, tiene una biblioteca que es única en el mundo. Esta que la hizo un geólogo argentino en los años 50 del siglo pasado, donde está la herbolaria. Allí llegan, de hecho, chinos, llegan japoneses, llegan coreanos del sur. Ahí conocí muchísima cantidad de asiáticos que vienen a estudiar la herbolaria mexicana porque es única en el mundo y les Wow. recomiendo siempre, para que vayan a visitar, para que puedan hacer carreras, porque está muy identificada con todo el tema del agro, y todo lo demás, pero realmente, de hecho, hay cosas, digamos, la biblioteca en sí vale la pena poder ir a estudiar. Todo bueno, como soy siempre yo, que me conecto con uno, con el otro, que termino hablando con el director de la universidad y que empiezo a buscar y todo esto, y que le empiezo a contar y que vamos por esto y que vamos por lo otro. Y entonces, bueno, ahí empiezo a estudiar los principios activos de las hierbas. Yo quería saber todo, ¿sí? Como soy, digamos, me Sí. gusta absolutamente todo.
Entonces, bueno, ahí descubro que hay principios activos, hay principios tóxicos de las hierbas, que si son las semillas, que si es el tallo, si es la flor, si es la hoja, si esto y lo otro, y de hecho, bueno, y por probar, probaba las hojitas y me las metía en la boca y me daban unas diarreas terribles, y entonces, y bueno, así, de hecho, me la fui llevando y fui haciendo, porque en realidad yo lo que buscaba eran los productos para mí. No pensaba en ningún momento dedicarme a ningún tipo de desarrollo porque esto, digamos, como que estaba fuera, digamos, del contexto. Y entonces, bueno, ahí termino dando mi médico como de cabecera, me conecta con el mejor hematólogo, fue el director de hematología de pediatría aquí en México durante 5 años, y después se retiró y se fue a vivir a Tequisquiapan, y él tenía una técnica extraordinaria, muy personal, que te sacaba una gotita de sangre de distintos lugares del cuerpo, y entonces el doctor Sánchez Iliades, eh, y esas personas tenían 92 años cuando yo lo conocí, su asistente tenía 87, se fueron a vivir a Tequisquiapan, este, y era esos seres que es un placer conocerlos en la vida. Y entonces, bueno, yo venía con todo este bagaje, de hecho es del tema de los metales pesados, y Hulda Clark tenía un gran desarrollo de casi 50 años que asociaba que si había tal metal, había tal foco bacterial, porque las bacterias sí cumplen una función que ayudan a degradar los metales, ¿sí? Como las levaduras, ¿sí? No los hongos, las levaduras. Los hongos y los parásitos no tienen que estar en el organismo, pero las levaduras son naturales, hay más de 300 tipos de levaduras naturales dentro del organismo, y de hecho es cuando las levaduras se alteran por químicos, se transforman en hongo. Me Y entonces, encanta, ok. exactamente, y entonces empiezan a alargar unos filamentos blancos que se adhieren en todo el tracto digestivo y son grandes ladronas de nutrientes como los parásitos que habitan por miles. Pero las bacterias sí cumplen una función y son sumamente necesarias. Nos ayudan a hacer todo el metabolismo, es un universo apasionante. Entonces, desde que me iba los sábados a Tequisquiapan y me quedaba el fin de semana y disfrutaba, y entonces gracias a una gran amiga que me puso en contacto con él, y ahí nos fuimos, los dos, y él te hacía, de hecho, te hacían un piquetito, no con aguja, sino con bisturí, en los lugares donde te dolía el cuerpo, sacaban la muestra, la ponían en el vidrio y se sentaba, y un paciente le llevaba todo un día, porque lo mínimo eran 20 piquetes, y lo miraba por microscopio, y entonces ahí él, de hecho, fíjate lo que te voy a decir, él veía, porque él decía que la información de la sangre venosa no es la misma información donde hay un dolor o de donde hay un tumor, porque ahí están activados focos bacteriales que no están en la sangre venosa. Wow. Entonces, bueno, todas esas cosas que realmente, de hecho, digamos, la vida me ponía con grandes personajes, y con estudiosos. Entonces, en el año 2009, la verdad yo me enamoro de Hulda Clar y del doctor Sánchez Iliades, y no me avergüenza decirlo porque los sentí en el 2009, fallecen los dos, uno en marzo y otro en No. septiembre, grande ya, de hecho esa Hulda le daba una especie de derrame y en 6 horas se murió, pero ya mayores, y el doctor Sánchez Iliades se acostó a dormir con 94 años, lo único que usaba un bastoncito, pero era un apasionado de su trabajo, y se acostó a dormir y ahí se quedó en su santa vida y muerte. Y, Oye, y, pero parece ser que te pasaron la batuta, ¿no? y vos sabés que ahí, porque yo la verdad que todo lo hacía para mí, para mi beneficio, porque quería saber y todo lo demás, ellos me regalaron cosas, anotaciones propias en manuscrito, porque los hijos, ninguno se dedicó a nada de eso, ni nada que ver. Generalmente, viste que ni te escuchan los hijos, no sucede. Y, y bueno, yo era todo oído con ellos porque para mí eran palabras mayores. Y entonces, y la vida, bueno, me permitía poder viajar y poder verlos y todo lo demás, porque realmente
cuando se nos ocurre algo en la cabeza, no hay quien nos saque de eso, está como buenos tauros. Y entonces, y bueno, fallecen, y entonces el doctor Sánchez Iliares tenía, de hecho, todo un desarrollo en cuanto, de hecho, a bacterias. Y entonces él decía, termina concluyendo su trabajo, hay libros publicados por la librería Porrúa de él, muy reconocido a nivel mundial, menos en México, como de costumbre. Y entonces él, él llega a la conclusión de que si había tal foco bacterial, había tal metal o tal tóxico. Y Ulda Klein, después de 50 años, termina su obra. Está asociando que realmente ella era especialista en detectar metales. Y entonces los asociaba, de hecho, con bacterias. Si había tal metal, decía ella, había tal foco bacterial activado. Y ella, por ejemplo, de hecho, en todos los problemas articulares y todo lo demás, hablaba muchísimo de los micoplasmas, de los ureaplasmas, que son bacterias naturales del tracto genitourinario, que cuando hay un metal, se van de hecho a la articulación o donde esté el metal, porque ayudan a degradar esos metales. Y el problema no era el metal, ni tampoco el foco bacterial, porque son bacterias naturales, sino de hecho es las toxinas que realmente liberan. Esta, como todo ser vivo, se alimenta y excreta. Y entonces a partir de ahí, el tema fundamental era ver cómo quitar estas, de hecho, las toxinas, que son las que realmente son las responsables, tanto toxinas de hongos, como toxinas de parásitos, como toxinas de bacterias, son las responsables verdaderas de los dolores, de la inflamación, de la diarrea, del estreñimiento, ¿sí? No es el nivel parasitario, porque a nivel de medicina todos sabemos que todos somos portadores de parásitos, ¿sí? Pero ¿por qué hay síntomas? Entonces, la medicina lo toma en cuenta cuando te encuentran en el medio de una infección, pero saben perfectamente que somos portadores de parásitos. Y entonces realmente, de hecho, es porque la parasitosis ha coevolucionado con nuestros sistemas y entonces tiende a no molestar al huésped porque es un salvaje que realmente roba nutrientes y está muy bien, mira televisión, procrea, nos roba hormonas para cumplir su ciclo hormonal, está como la triquinela que se instala a nivel del intestino, pero se va a la larva, se va a la glándula tiroides, nos roba la T3, ¿sí? Aunque te parezca mentira, vuelve al intestino, cumple su ciclo sexual, se transforma en adulto y larga, de hecho es la larva y la larva larga huevos, y así sigue, de hecho, su ciclo reproductivo, como lo hacen, de hecho, es todos los bichos habidos y por haber, y nos roban insulina, nos roban adrenalina, nos roban la testosterona, de hecho, a veces hemos resuelto casos increíbles solamente matando, por ejemplo, la tenia, la lombriz solitaria. Y entonces, bueno, ellos llegan a sus conclusiones y yo en finales del 2009, muy angustiado porque mis seres celestiales se me habían ido, y entonces, bueno, pongo en mi escritorio todo, de hecho es, y veo que los dos por distintos caminos llegan a las mismas conclusiones. Estaban muy entusiasmados en ese momento, de hecho, con el tema de cáncer, y muy poca información, de hecho, es del tema de VIH, que también les había tocado, y del tema de SIDA. Pero realmente la centralización de ellos tenía que ver especialmente, uno está porque detectaba focos bacteriales y lo asociaba con tóxicos, y la otra a través de tóxicos lo asociaba con bacterias. Entonces cada uno hizo su propio desarrollo y me llamó poderosamente la atención digamos, la similitud a las conclusiones que habían llegado. Entonces, bueno, escribo, de hecho, empiezo a escribir informes que para los terapeutas y para los médicos que me habían entendido, que eran no menos de 200 esta que había recorrido en pocos años, porque nunca nadie me había hablado de tóxicos, jamás, que tendría que ser como el ABC, está fundamentalmente la medicina, y hoy que estamos realmente ligados, está de hecho a todo ese fenómeno, porque cuando hablamos de parasitosis, hablamos de hongos, eh, o de bacterias o de virus inclusive, cuando nuestro sistema inmune funciona bien, sabe perfectamente cómo defenderse de hongos, de parásitos y de cualquier tipo de patógeno. La prueba la tiene, soy gente que mantiene hasta relaciones con otras personas que tienen cuadros virales muy severos
y no pasa nada. Eso habla muy bien de nuestro sistema inmune. Y con esta última, de hecho, es situación que nos crearon, de la sopa china, Sí, bueno, aprendimos muchísimo, muchísimo con todo eso. Y entonces, pero bueno, la prueba está que de hecho llegó, digamos, el virus, hay muchísima gente que lo pasó desapercibida, otra gente le afectó, y está, de hecho, pero bueno, no vamos a entrar en detalle para que no te clausuren el canal, pero realmente, de hecho, el tema es así. Pero bueno, hemos aprendido las cosas tarde o temprano. Ahora, gracias a Dios, los tiempos son más cortos y las cosas van saliendo a la luz, entonces sabemos cómo ubicarnos. Y entonces, desde el punto de vista de la investigación, siempre lo mejor que nos puede suceder es enfrentarnos con la claridad, con la verdad, ¿sí? De lo que está pasando a nivel del organismo. Y entonces, bueno, a los 2 años que me vine de Tijuana, eh, empecé de hecho a cometer los errores que hacemos la mayoría. Yo le tenía terror al tema de los tóxicos. Y entonces, bueno, estaba tan acostumbrado a no comer que la verdad que con 2 hojitas de lechuga y las ozonizaba, estaba obsesivo con el tema de los tóxicos, con el tema de la alimentación, con esto, con lo otro, con aquello y esto. Y entonces, bueno, la verdad me empiezo a desnutrir, me claro. empiezo a obsesionar con el estudio y todo lo demás. Y a los 2 años que regresé de Tijuana, que sentía que sabía todo, y entonces me empiezan a dar como ataques epilépticos. Y otra vez vuelvo a la medicina, no lo asociaban con la epilepsia porque no, digamos, no daba vuelta a la lengua, no salía espuma por la boca, no perdía el conocimiento, pero sucedía a las 3 de la mañana o a las 5 de la tarde, no lo podía asociar con nada. Este, y entonces, bueno, me empiezan a dar anticonvulsivos y otra vez y esto y lo otro y aquello, y no había forma. Y entonces se me caía el cielo otra vez a los pies. No tenía, digamos, mis mentores en todo esto como para poder consultar. Y entonces ahí me pongo en contacto con esta señora que me había hecho ese escaneo que me detectó, me da los datos de los rusos, me traigo el primer equipo que era en ruso. Eh, Cuéntanos qué es el equipo. el equipo es un escáner, se llama sincrómetro. Es un equipo muy simple. Los rusos ya tienen más de 30 años en este tipo de desarrollos. Es muy simple, lo que hace es emitir ciclos por segundo. No es un equipo terapéutico, es un equipo de investigación. Eh, en pocas palabras, es el viejo sincrómetro de Hulda Clark, que a su vez, de hecho, digamos, hay otros autores anteriores a ella, eh, que trabaja, digamos, esta se llama sincrómetro, porque en realidad lo que hace es emitir ciclos por segundo, como para redondeártelo, como si emitiera una frecuencia, pero en realidad son cargas de iones, ¿ok? Y entonces, los rusos, en Japón, en Israel, este sistema es un sistema médico, porque es un sistema de investigación. Lo que hace el equipo muy simple, por pulsación, por sonido, con unos auriculares y unos diodos de diamante, emite ciclos por segundo de cada parásito, de cada bacteria, de cada metal, de cada tóxico, de cada colorante. Y entonces en milésima de segundo emite miles y miles de hechos de ciclos por segundo de carga de iones, y por onda de choque, onda cuadrada, porque va recorriendo todo el organismo, y ahora hay un desarrollo de un software que ves órgano por órgano, a nivel celular, en qué lugar se encuentran los parásitos o los hongos o las bacterias, está. Y entonces, bueno, fue una gran ventaja para la medicina que tenemos acá, porque cuando hablamos de parásitos, más allá de un análisis de materia fecal o de sangre o de orina, a no ser que hagan biopsias, digamos, de alguna manera no le prestan mucha atención. No, Pero bueno, y que de alguna manera, digo, yo la primera vez que llegué contigo, aquí quiero como contar esa parte de la historia, cuando tú me pones este sincrómetro y me doy cuenta de todo lo que hace, y yo llegué contigo porque tenía una intoxicación intestinal terrible, ¿te acuerdas? Y correcto. entonces lo que ocurre es que tú me empiezas a dar
a dar hierbas para limpiar el estómago y nos fuimos órgano con órgano con órgano y la verdad es que mi sistema, o sea, mi nivel de salud es, yo nunca, o sea, nunca antes me había sentido con este sistema inmune como después de estar contigo. Correcto. Y entonces a partir de ahí, digamos, diagnóstico, lo analizamos porque las palabras son cada vez más difíciles, más complejas. Y entonces, bueno, lo que encontramos hoy en Internet no tiene nada que ver con lo que encontrábamos hace 20 años atrás y generalmente patología que sea, ya pronto te vas a morir. Y bueno, es así, de hecho, el sistema está creado así. Y entonces, bueno, la idea fundamental es que realmente, de hecho, tengas un mapeo real, y nuestra idea fundamental es encontrar el origen. En realidad, de hecho, es por mi tema personal, y entonces encontrar, y a veces es la cosa más simple que te puedas imaginar, la más simple que te puedas imaginar. Ya. O sea, en vez de darte anticonvulsivos, te curaste con lisina, con L-lisina. O Sí, sea, pero fundamental, pero porque encontré el origen del problema. ese es el problema. El problema Sí, es que dicen por ahí algunos que este negocio de la medicina es no matarte, pero no curarte, para sí. mantenerte en medio. Sí, ahí está. A veces, de hecho, digamos, a veces pasan en las situaciones personales también. Está como que te van ayudando, de hecho, es en el tiempo, pero no quieren que te mueras porque, digamos, sos el sostén, está, tú sabes, de hecho, hay, digamos, las relaciones, tenemos relaciones parasitarias realmente muy fuertes. En Está, muchos sentidos. está en muchos sentidos y bueno, y entonces tiene su mística también esto, porque yo siempre le digo al leer a toda la gente esto que realmente tendría que ser, a ver, Karina, tendría que ser lo básico, está de hecho es de la vida, eliminar, digamos, patógenos que se pueden hacer en forma muy simple, a excepción que hay una infección. Si hay una infección bacterial, te guste o no te guste, necesitamos de un antibiótico. Está porque con las bacterias no se juega y en 24 horas te puede cambiar la vida, como es el tema de hecho es de las picaduras de la garrapata, que llamamos enfermedad de Lyme, que te transmite una bacteria llamada Borrelia, y que la verdad que hemos visto casos severísimos porque la bacteria logra meterse dentro del sistema nervioso, llega al sistema nervioso central y hemos visto chicos jóvenes por una picadura de garrapata casi cuadriplégicos. Y entonces son situaciones muy difíciles. Generalmente llegan al diagnóstico en forma muy tardía. Gracias a Dios México tiene ya una especialista increíble, de hecho, en ese tipo de enfermedad. Hay estudios específicos para eso. Y entonces, bueno, pues se pueden detectar, de hecho, a través de otros mecanismos, pero realmente cuando hay una infección de tipo bacterial, le guste o no le guste, hay que recurrir a los antibióticos, ¿sí? Pero qué bueno que existen. O sea, yo creo que ese es el punto. O sea, el punto, yo lo que veo en ti, en lo que yo he experimentado, es que es lo mejor de los dos mundos. Es tener todo lo que es. Yo digo que no matar cucarachas a balazos, como que te dan un antibiótico por cualquier cosa, pero no echarlo en saco roto. Y sobre todo esta parte de ir a lo básico de maneras sencillas relativamente y que no se meten con tu flora intestinal, que no se meten con otros sistemas, desparasitar, deshongar. Sí, mira, digamos, la gran suerte con este escáner que en menos de 3 minutos te da una indicación real, de hecho, digamos, de la situación de cada órgano a nivel de tejidos. En muy poquitos minutos te indica, de hecho, si hay un daño o es una insuficiencia. ¿Sí? Porque de hecho a veces hay personas que están para diálisis o para un trasplante de riñón y la verdad que no le puedes recomendar ninguna hierba, nada, de nada, de nada. No, Sinceramente lo puedes matar porque sus principales filtros realmente, de hecho, se están dañados y no, digamos, no filtra absolutamente nada. Y si hay un problema severo, de hecho, es a nivel del páncreas, realmente, de hecho, hay una parte importantísima, de hecho, es de tipo metabólico, tenés que tener sumo cuidado o una cirrosis muy avanzada que puede ser alcohólica o medicamentosa y entonces, bueno, tenés esa pauta. Ahora, cuando no hay daño estructural a nivel de órganos y a nivel de tejido, todas veces a nivel de medicina como que jugamos, digamos, determinadas cosas, a veces con poquito podemos hacer mucho. Pero conociendo el origen y sabiendo, de hecho, qué tipo de patógeno, qué tipo de tóxico está dentro del organismo y poderlo determinar,
lo lamentable de esto es que no hay una pastillita mágica, no se No, crea todo eso. Primero es enfrentar, digamos, la situación real por la cual estás pasando y sacarse las dudas, ¿está? Porque a nivel profesional todos tenemos la obligación, tendría que ser la obligación número uno, de explicarle al paciente, porque el paciente no tiene por qué saberlo, ¿sí? Para eso te viene a ver, ¿sí? Y explicarle absolutamente todo, documentárselo como corresponde, que fue un trabajo, la verdad que de hecho es muy arduo, pero realmente lo logramos. Y después la orientación, si está dentro de todo, si hay realmente situaciones severas, no estamos en contra del médico que lo está atendiendo, todo lo contrario, nos ponemos, de hecho, digamos, en paralelo para poderlo ayudar. Eh, digamos, a veces hay tratamientos o medicamentos que realmente no se pueden dejar de golpe, como los tratamientos de tipo hormonales, está de tiroides y ese tipo de cosas, que realmente, de hecho, hay que, digamos, complementarlo. La idea fundamental que planteamos es limpiar. Así de simple. La limpieza de hígado se hace en un solo día, es una purga. Matar parásitos se hace en 10 días. Y una vez que haces eso, después lo seguís haciendo 3 días cada un mes o todo lo demás. Realmente es muy simple. Limpiar los riñones, el gran secreto es el agua de perejil. Claro, somos lo anticomercio que te puedas imaginar, Karina. Sí, claro, correcto. No hacemos ningún tipo de medicina, ni siquiera a nivel de suplementos. Y estamos en la culminación, de hecho, de un proceso que realmente yo hace 7 años que le vengo dando vueltas y que realmente estuve muy asociado con todo este tema, porque está bien. O sea, eliminamos hongos, parásitos, ayudamos, de hecho, si hay algún tipo de problema de focos bacteriales, eh, aprendimos a limpiar el organismo, eh, a desintoxicar metales pesados y tóxicos y colorantes y todo ese tipo en forma natural. Cuando los valores son muy altos, nos guste o no nos guste, a veces necesitamos a veces alguna ayuda a nivel de medicina. claro, El tema es limpiar, ¿sí? Y no estamos en contra de nada ni de nadie. En la rama complementaria, muchísima cantidad de terapeutas nos mandan sus pacientes para ver el origen, después ellos lo siguen, o sea, no hay compromisos de tal o cual cosa, sino cada uno, de hecho, con lo que sabe, pero ya sabe cuál es el origen. claro, que eso es Es una, todo. es una medicina muy abierta porque realmente, de hecho, inclusive hay médicos que utilizan sus medicamentos y todo lo demás, y bueno, lo van sobrellevando con sus cosas, y digamos, no hay una atadura en particular. Generalmente siempre al consultante se le plantea todo este tipo de situación, no como una imposición, sino, de hecho, depende de usted si usted quiere limpiar el organismo. ¿Está correcto? Claro, claro. Me Gracias gustaría, a me gustaría como en esta nota, como dejarle a la gente este conocimiento, porque es cosa que no se sabe, no se conoce, y tenemos este recurso que tú nos planteas, y no lo sabemos la mayoría. Entonces, yo te quiero agradecer de verdad esta historia que nos contaste y que estés haciendo el Sos trabajo que estás. única, ¿eh? Sos única, No, ¿eh? Te vas a hacer no, famosa, de hecho, por esto, porque esto es único. Sí, hace 20 años que no participo, digamos, en programas de televisión y todo lo demás. Me he dedicado exclusivamente a la investigación, Karina. pues Y gracias por fundamentalmente, el honor acá de tenerte la aquí. situación. Bueno, más allá de todo esto, bueno, nos une una gran amistad hay relaciones casi de familia, y todo lo demás, bueno, hay toda una historia, digamos, atrás de nuestros y de que nos conocemos y muchos amigos en común y ya a la vez, de hecho, todos a nivel de tipo profesionales. Yo consulto con todo, o sea, yo estoy abierto a todo y la verdad que de hecho es digamos, este lugar que tengo, este espacio. Aquí me junto con nutricionistas, me junto con médicos, me junto con psicólogos, hablo, les cuento, pregunto. Hay profesionales que me dicen, Carlos, yo te felicito, pero yo, digamos, esto para mí no es negocio, No, claro, sinceramente, ¿sí? Pero, digamos, me he ganado un cierto prestigio, por decirlo así, o respeto en el medio ambiente, porque realmente, de hecho, eso se le ha prendido la lamparita a muchísimas ramas de la medicina y de las ramas complementarias y de los esotéricos, de querer buscar el origen, ¿sí? Del claro. problema. ¿Dónde Entonces, te bueno, pueden encontrar los que quieran
entrar en contacto contigo. En Ciudad de México, después si quieres publicas, de hecho es El website. sí. Pero ahora estoy en una etapa muy linda de mi vida, como si estuviera viviendo el gran amor de mi vida, porque había algo que me faltaba, está y con esto te cierro con el tema, porque está bien de hecho eso, o sea, siempre me ocupó, no me preocupó, digamos, el tema nutricional. Eh, Porque tuve una etapa, de hecho, eso, o sea, de que no me quería intoxicar, entonces estaba casi como anoréxico y pagué un precio muy alto por todo eso. Y entonces, bueno, a veces se te filtran ideas en la cabeza que realmente terminan siendo, digamos, desastrosas para la conducta, para la vida, y compramos ideas y hoy me enfrento con todo este tipo de cosas y entonces hoy yo te puedo decir con total certeza que el factor número uno tiene que ver con la desnutrición. Sí. Y entonces bueno, está muy bueno, de hecho, es limpiar el organismo y todo lo demás, pero hace varios años que la gente me pregunta, ¿y qué como? Y la verdad que yo, digamos, como investigador, investigo las frutas, le pongo, de hecho, es el medidor de radiaciones a los jitomates, Yo a lo los tengo. plátanos, de hecho, estamos todos con toda esa locura y todo lo demás. La industria alimenticia cambió muchísimo, es una realidad concreta que la tierra perdió todos los nutrientes y, digamos, somos muchos, hay muchos para alimentar. Entonces, bueno, empezó toda esta era de hacer transgénicos a los alimentos, de modificarlos genéticamente. Y entonces, y la verdad que, digamos, cuando me preguntan eso, era como la espada esta que te la clavan, porque la verdad que de hecho es, o sea, lo que más me dolió en todos los años, digamos, de transición porque realmente de hecho no me dijeran la verdad, porque cuando tú le hablas con la verdad a la gente sabe dónde ubicarse. O sea, es terrible subestimar a un paciente. Y entonces, bueno, me he enfrentado con cosas muy dolorosas, muy feas, pero hay que decirle la verdad a la gente, ¿sí? Y explicárselas bien como corresponde. Entonces la persona sabe dónde pararse. Y he visto casos extraordinarios de que han resuelto cosas, de hecho, por el solo hecho de tomar una determinación frente a situaciones difíciles y tomar una determinación, de hecho, les cambia la vida, ¿ok? Ujú. Y mira, de tu ciudad tengo, de hecho, yo, sabes que tengo un lugar, está en Iztapa, Zihuatanejo, y tengo unos vecinos ahí adorados que son de tu ciudad, matrimonio mayor, tienen una hija que está hace 3 o 4 años, le apareció cáncer, que le sacaron los pechos, que le sacaron el útero, que le sacaron matriz, que le sacaron vesícula, que le sacaron un pedazo de cosas, bueno, pobrecita, de hecho, le sacaron el estómago, ¿sí? Eh, y bueno, finalmente la desahuciaron, ¿sí? Listo, y sus padres, que tenemos una gran amistad con ellos, y sus nietos, y hemos visto, llevo 20 años, está compartiendo con ellos Navidades, Años Nuevos, y todo lo demás, una historia muy rica, muy linda, pero ella vive en Colombia con su marido, y, y realmente, de hecho, pobrecita, le quitaron casi todo, y la desahuciaron, por supuesto, pero listo, ya está. Bueno, los padres el año pasado que estuvimos juntos y se prepararon para ir y qué sé yo qué cuánto, y se encuentra dijo, bueno, ya no hay nada para hacer, con muchísima cantidad de sufrimiento, y se encuentra con un médico naturista, lo va a ver y le dice, a lo mejor tienen razón, capaz que está todo perdido, pero ¿por qué no te vas a vivir a un lugar en el medio del campo? Habla con el marido, deja absolutamente todo, de todo, de todo, de todo, de todo. Viajan los padres, la madre se hace cargo de los niños por una temporada y se van a vivir al campo. Y cuando todos pensábamos que ya estaba partiendo para el otro mundo,
Por supuesto, bueno, hay muchísima comunicación conmigo y todo lo demás. Este, y empezar a plantear cosas. Y la verdad que de hecho se aferró a lo natural de la vida, dejó de intoxicarse y está, hasta rejuveneció. Mira, es que sí. Y entonces, bueno, Yo soy testigo de verdad de lo de que hecho, es. a veces poner la cosa más simple, sí, por eso yo te digo, realmente, de hecho, hoy es muy torturoso ver gente que te mete en un diagnóstico y he visto gente morirse por el diagnóstico, porque Sí, 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 te sí, total. impresionás, te decretaron, te bajan las defensas, ¿Y te natural, vas? ¿sí? Te angustias, no comes y todo lo demás. Bueno, y para redondearte, de hecho, esta situación tenía como un pendiente, porque cuando yo estuve en Tijuana, me daban un preparadito, era una especie de como postrecito, pero yo la verdad que en ese momento no le presté mucha atención. Después en la Universidad de Chapingo encuentro libros de antropología eh, y de geología, porque en realidad, de hecho, cuando encuentran restos fósiles, tanto de seres humanos como de animales, dinosaurios y todo lo que te puedas llegar a encontrar, estudian profundamente, de hecho, cómo fue cambiando el sentido evolutivo las semillas en el sentido evolutivo de la parte biológica. Y hay estudios antropológicos que son brillantes, por el cual definen, de hecho, es la situación por la que hoy estamos viviendo, cómo hemos evolucionado intelectualmente, psicológicamente, gracias a las proteínas, gracias a las vitaminas, gracias a los minerales y todo lo demás. Entonces, bueno, hace 7 años atrás, o 8 años atrás, eh, le empiezo a dar, de hecho, un poquitito más de importancia y de buscar, de hecho, cuál era, digamos, los nutrientes esenciales, porque había empezado esta era de la medicina ortomolecular que te tapan de vitaminas, de minerales. Tengo muchísimos contactos con ciudadanos de Estados Unidos y con Canadá, y compran, de hecho, toneladas de tarros grandotes de multivitamínicos y están sufriendo una enfermedad muy alta en la población, una enfermedad que se llama vitaminosis, y ya Ujú. no pueden procesar ni las vitaminas sintéticas ni tampoco las vitaminas orgánicas, naturales. Y es una enfermedad que se empieza a bloquear. Y entonces, bueno, siempre en la búsqueda de todo esto, el, empiezo a encontrar, de hecho, es documentación eh, que realmente de hecho es de lo que aportan las semillas, y entonces ahí está estudiando la historia, muchos caminantes que llevaban, de hecho, desde el centro del país y llevaban sus artesanías y sus cosas al puerto de Veracruz, llevaban un morralito con semillitas de chía y se comían un poquitito de semillitas de chía y tomaban agua de donde encontraban, y con eso subsistían hasta meses y estudiando, de hecho, es una semilla que se llama el carabea, es una semilla árabe. También, de hecho, los árabes caminaban o los agarraban las tormentas del Sahara que duran semanas y Ujú. te tapás y ahí te quedás y no tenés nada. Y entonces sus morralitos tenían las semillitas de alcarabea, es una Qué mezcla de maravilla, qué potencia. ¿está? Y entonces, bueno, con eso subsistían. Porque, digamos, estabas limitado, no podías salir a casa, bueno, en el desierto no tenés nada, a lo sumo tomaban leche del camello o consumían su orina, acá, y entonces ahí se establecía con eso. Entonces, bueno, son todos esos detallecitos que te dan pistas, de todo esto, y entonces empieza la era del sintético, ¿sí? Porque, por ejemplo, cuando le planteamos a una persona que tiene niveles de hongos y de parásitos, muchas veces me dicen, Carlos, ¿cuál es la mejor dieta nutricional que puedas conocer? Y yo le digo, bueno, cuando hablamos de dietas nutricionales tenemos que recurrir a vitaminas o minerales que compramos en tienda, pero no dejan de ser sintéticos. Y corremos el riesgo enorme de darle más de comer a los parásitos y no beneficiar de ellos al organismo, porque se roban todo, todo.
Entonces, bueno, que viene que el intestino permeable, o de hecho es el intestino irritable, que la enfermedad de Crohn, que las enfermedades celíacas, bueno, te puedo hacer un desarrollo absolutamente de todas, y todo lo demás, porque en realidad, de hecho, eso, o sea, un intestino sano, para redondearte, de hecho, es esta historia, tiene que tener un 80% de flora bacterial benéfica. Ahí está toda la línea del lactobacillus. Y un 20% que le llamamos flora bacterial dañina. Y estamos hablando de trillones de microorganismos, llaman bacterias. Las bacterias buenas cumplen una función y las bacterias malas, que le llamamos, que está la salmonella, la Escherichia coli, la Clostridium, este, Streptococcus, Staphylococcus, está y por millones, ocupan un 20% y cumplen una función sumamente benéfica también, aunque tienen muy mala fama, está como el Son los que helicobacter. dices que limpian algunos, Cuando metales. ingresan tóxicos a nuestro organismo, ese grupo bacterial pequeño son los encargados de degradar los tóxicos. Las Wow, bacterias estoy hablando, ¿eh? ¿Ok? ¿Correcto? No los parásitos que bacteria. viven y nos chupan todo. Las bacterias Parásitos no hay buenos. no. Y hongos tampoco. ¿Ok? ¿Correcto? Porque te roban todo, te roban el hierro, entonces la gente está anémica, y cometemos el error a nivel de medicina, te meten hierro, pero le estamos dando más de comer, de hecho, a los hongos y a los parásitos, esto, bueno, es una historia, de hecho, es un sinfín de cosas. Y entonces siempre, de hecho, o sea, la medicina tiende a someter el síntoma, pero no buscar el origen del problema. Entonces, cuando hablamos de la microbiota, que ahora hay muchísima cantidad de estudiosos y todo lo demás, pero las bacterias sí cumplen una función como por ejemplo el Helicobacter pylori, que tiene muy mala fama, que es una bacteria natural del estómago y es la más resistente que te puedas imaginar y cumple una función única, porque cuando ingresan tóxicos, que le metemos de todo, se activa, se empieza a multiplicar porque ayuda a degradar los tóxicos, ¿sí? Porque es la función real de las bacterias, ayuda a degradar los tóxicos y el problema no es muchas veces el tóxico, a no ser que sea un veneno letal, ni tampoco el foco bacterial, sino la toxina que libera. La toxina es la que lastima el estómago, la que produce gastritis, las O sea, úlceras. la caca de las bacterias. Lisa y llanamente, gracias, te agradezco por la simplicidad, y sabes que por eso te quiero tanto. Yo a Eh, ti. pero hay Decir que caca cuando es caca. caca cuando es caca. Y esa es la realidad, de hecho, eso, o sea, lamentablemente hay etapas en la vida donde nos llegamos de caca, está en todo el organismo, inclusive a nivel del cerebro, aunque te parezca mentira. Y nosotros, de hecho, de terapeuta, a veces miramos a alguien y decimos, esa persona está llena de caca en la cabeza, ¿sí? Y es literal, es literal. Y podés Es certificar, metafórico. es metafórico. Y entonces, esas bacterias, por ejemplo, de hecho es la Clostridium, que es una bacteria natural debajo de los empastes, porque está degradando, hasta a veces hasta las resinas, están en el intestino y cuando ingresan tóxicos severos, ahí de la toxina de la Clostridium, de la Clostridium botulímica, sacamos la toxina botulímica que es el Botox. Pero ¿Sí? dime una cosa, esto, o sea, si se mantiene 20, 80, está perfecto. El Funciona problema es perfectamente bien. cuando pasa del 20 al 30 o al 40. Ahí es donde se produce una disbiosis, esta que le llamamos disbiosis de tipo intestinal, que es un desequilibrio de la microbiota. Y fundamentalmente tenemos que ser honestos, o sea, en el preciso momento que tú tomas un antibiótico, generalmente de hecho es cuando hay una infección, por ejemplo, el Helicobacter pylori, te meten un antibiótico, Todo. ¿ok? Correcto, sin tratar de buscar el origen, a ver qué es lo que la está activando. Y entonces, bueno, no solamente te imaginas que el Helicobacter pylori es una bacteria sumamente resistente y los antibióticos son muy fuertes, porque la medicina tiende a matarlas, a matarlas todas, y no solamente eso, produce un desequilibrio en la microbiota que no se vuelve a recuperar más. En la buena. En el preciso momento que tú tomas un antibiótico, hay una alteración en la microbiota y hay líneas de lactobacillus que no se vuelven a recuperar más.
Dime una cosa, pero ese es un problema muy grande, porque al final de cuentas, o sea, hay una prueba que tienen que supuestamente te dicen, o sea, ¿qué es lo que debes de hacer después de un antibiótico para volver a restablecerlo? Ok, bueno, pero te lo redondeo así. Cuando ingresan alimentos esenciales, ¿sí? Esenciales. No, Semilla. no orgánico como lo que nos dicen, porque lo orgánico que nos venden es porque está libre de pesticidas, de insecticidas y de todo lo demás. Cuando ingresan alimentos esenciales que tienen componentes de nutrientes, como vitaminas, minerales, aminoácidos, ¿está? Esas bacterias se alimentan los lactobacillus. A eso le llamamos prebióticos. Prebióticos, sí. Comenzó una era de darles probióticos, sí, que lo hemos visto en Estados Unidos, que es una industria extraordinaria, y que nosotros siempre opinamos que los probióticos, que son bacterias benéficas, hay que consumirlo 10 o 12 días, descansar 10 o 12 días, o 15, volverlo a tomar, ¿está? Porque nunca en una indicación de lo natural, inclusive nuestro, es eterno, ¿sí? Son unos días, ¿está? Para que realmente... Entonces, ¿qué pasa? Con los probióticos, ¿está? Para que te quede bien el concepto, con los probióticos lo que estamos haciendo es una saturación de flora bacterial benéfica. ¿Y qué es lo que sucede? Cuando, de hecho, es un alimento esencial ingresa o trazas de minerales reales, ¿está? Esos lactobacillus se alimentan y también excretan, son seres vivos. Y esa toxina que liberan es el alimento esencial para nuestras células y para nuestros glóbulos blancos, que son los principales defensores. Por eso cualquier médico siempre te va a asociar el tener una buena salud del intestino, que tiene una profunda relación con el sistema inmune, O sea, la caca de los buenos nos ayuda. exactamente porque es el alimento esencial. ¿Por qué se produce eso? Te lo reduzco así muy simple. Una planta absorbe micronutrientes, trazas de minerales de la tierra, ¿sí? Los sintetiza, ¿ok? Sintetiza los minerales, el cobre, está de hecho está el zinc, el potasio, el magnesio, ¿ok? Correcto. Lo sintetiza, lo transforma en la forma orgánica que nosotros lo necesitamos, porque esto que te voy a terminar diciendo te va a sorprender. Lo sintetiza, lo transforma en la forma orgánica que nosotros lo necesitamos y lo resguarda en sus semillas, Ahí está. ¿correcto? Genio. Bueno. El concepto real que me gustaría que te quedara, Karina, ¿sabes cuál es? Todos nos tendríamos que hacer esta pregunta. A ver, cuando empezamos a perder la salud, sea por donde sea, estamos perdiendo vida, ¿sí? Pero nos angustia, nos duele, eh, nos sentimos decaídos y todo lo demás. Pero lo básico que tendríamos que hacer todos, como hacían todos nuestros antepasados, decir, bueno, tengo que buscar vida. ¿Dónde está la vida? Las Semillas. semillas. ¿Sí, correcto? La Sí. planta, la planta resguarda la vida, la procreación, ¿sí? En la semilla. Bueno, ¿qué es lo que acontece con todo eso? Por ejemplo, de hecho, si una vaca come hierba, ¿sí? Nosotros no podemos comer la hierba que come una vaca, ¿sí? Porque no tenemos la capacidad para sintetizarla. Ella con sus estómagos y todo lo demás, la sintetiza y transforma la proteína de la hierba, la transforma en una proteína y se llama carne, ¿ok? Si todo fuera natural, natural, no hubiera antibióticos, si no hubiera nada en particular, hormonas, está y todo eso, con un pedacito de carne subsistimos todo el día sin ningún tipo de problema. Y el hambre de la humanidad se resolvería, pero no es negocio, ¿sí? ¿Ok? Volvemos al meollo. Oh, míos. Entonces, cuando tú dijiste, ¿cómo te presento, Carlos? Bueno, antisistema, antiestructura, ¿sí? Porque aprendí muchísimo y esto me permitió. Y entonces, cuando encuentro esto, de hecho, encuentro un libro de una médica alemana que vivió allá por el año 1920, se llama la doctora Johanna Budwin, que estaba más loca que tú y yo. Ella se robaba a los pacientes,
del hospital, se lo llevaba a su casa y les preparaba una cremita con muy poquitas semillitas y queso, usaba requesón en ese momento, aceite de linaza, que entre paréntesis, de hecho es linaza, no tenemos más aceite de linaza en México, porque ahora, de hecho, la linaza se la llevan para Estados Unidos, allá la van a procesar y dentro de poco vamos a tener el aceite de ellos. Y entonces, bueno, en esos mecanismos, discúlpame esos paréntesis que te doy, pero siempre es, digamos, es el tema de, digamos, comercial que estoy, digamos, siempre muy ligado porque he asesorado a mucha gente que se ha dedicado a la industria alimenticia y todo lo demás, y entonces, eh, hoy en día, sinceramente, cuando hacemos un planteo desde el punto de vista nutricional, mira lo que yo te voy a decir y qué delicado es. Hoy cada ser humano tendríamos que estar comiendo alrededor de 7 kilos de frutas y de verduras por día para tener la misma calidad de nutrientes que teníamos hace tan solo hace 40 años atrás. Por la degradación de la tierra. No solamente eso, sino por la alteración que se está produciendo. A la tierra le meten urea, le meten fosfato y le meten hormonas. Entonces vemos unas plantas preciosas, unos jitomates maravillosos, y lo tenés ahí 5 o 6 semanas y no le pasa nada, ¿sí? No se llena, o sea, no se llena de hongos. Son sintéticos, hay que ser honesto, ¿sí? Entonces, bueno, no aporta nada. Cuando te falta potasio, todos pensamos, bueno, me como un plátano, ahí está, banana lo llamamos en otros países. Te comes un plátano, tiene potasio. Pero ¿qué pasa? A los bananos cuando crecen en su tamaño, están verdes, le ponen una bolsa, le meten un gas, lo cortan, lo meten en el frigorífico para que pueda ser exportado y todo lo demás. Y ese gas rompe todas las moléculas del potasio. Entonces te puedes comer 10 kilos de plátano y no encontrás potasio. Entonces, ¿dónde lo encontramos? De hecho, es Las semillas. el último recurso que nos queda. Y entonces, bueno, empecé a desarrollar esto, de hecho, si hice recetitas, está para que la gente lo hiciera, que compré, de hecho, es un poquitito de linaza, un poquitito de chía, y hice toda la receta y todo lo demás. En 15 años creo que debo haber entregado más de 10.000 recetas en terapeutas y que repartieran y qué sé yo qué cuánto y que todo lo demás. Pero la verdad que de hecho creo que uno o dos van y se van a la semillería y se compran esto y se compran lo otro y qué sé yo cuánto. Bueno, y este año realmente me cansé y dije, bueno, perfecto. Voy a empezar a comprar las semillitas yo. Ahí está, las pongo en bolsitas, le doy todo el paquetito, que son en total, de hecho, 17 semillas y 4 alimentos que se llaman liofilizados, que son frutas o verduras, esta que tiene una especie de secado muy importante, que no pierde, de hecho, las propiedades previniendo, de hecho, de alguna manera, digamos, este tipo de cosas, y entonces con muy poquitito, son 10 gramos de semillas recién molidas, que ahí es el gran secreto. Está porque no compres, de hecho, nunca semillas molidas, porque ya No. perdieron propiedades. Y entonces el tema está en molerlas 10 segundos, triturarlas, no molerlas a polvo, y preparas una especie de cremita con fruta, esta fruta fresca, ¿sí? Y una cucharada de aceite, y pueden ser 2 cucharadas de queso cottage. Si tienes problemas con los lácteos, se puede hacer medio plátano. Te haces una cremita, un postrecito, y te aporta absolutamente toda la cadena de minerales en forma orgánica, porque tenemos un concepto muy, muy difícil, de hecho, con el tema orgánico que lo metieron, porque realmente te venden productos que son orgánicos porque están libres de pesticidas, de insecticidas y todo lo demás, pero realmente no tienen un proceso orgánico. Yo estoy esperando ya mis semillas, que ya me van a llegar y ya te contaré. Pero yo ya te llevo haciendo caso años. Yo le meto a mi jugo mis semillas y la verdad es que me siento en ese sentido de maravilla. Carlitos, te quiero agradecer. Quiero que sea la primera de muchas que nos echemos, porque tenemos horas Ok. para platicar. Espero haber estado dentro de lo políticamente No, correcto. estuviste extraordinario. Ok, perfecto. Y para terminarte este tema, estamos logrando, de hecho, frente a cualquier tipo de enfermedad, porque teníamos una dificultad cuando, por ejemplo, una persona está bajo los efectos de la quimio,
la verdad no le recomendamos absolutamente nada de nada porque la quimio anula todo, hasta los medicamentos. Y esto nos volvió a la vida porque es algo que se puede consumir bajo cualquier tratamiento. Bravo. Es muy poquitito, te da una saciedad extraordinaria, ¿sí? Porque tenemos un fenómeno de obesidad que es escandaloso, ¿sí? Y entonces, bueno, ¿pero por qué? De hecho, es la obesidad, el aumento de peso es un mecanismo de defensa, el organismo le pide, le pide, le pide, le pide, porque no encuentra nutrientes, Claro, claro. ¿sí? Y con esto es la respuesta. Dale a tu mamá, de hecho, si tiene fotos de las playas de hace 30 o 40 años y no veías obesos, No, 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 sí es un fenómeno de ahorita. Eso me ¿sí? checa mucho todo lo que dices, Y de verdad. antiguamente, de hecho, o sea, desayunábamos, teníamos una comida al mediodía, y si eras niño, de hecho, y comías algo entre comida, venía el chancletazo, porque realmente entendían que lo que comías era la Era realidad, lo tuyo. ¿sí? Y entonces, bueno, hoy estamos tragando y tragando y tragando y tragando. El 90% de lo que tragamos no te aporta nada. Y esto les va a dar la posibilidad de ahorrarse entre un 50 y un 60% en alimentos. Yo invito a todos los que estén oyendo estos, voy a poner en la descripción de este video los datos de Carlos, que entren a su website, que si tienen oportunidad lo contacten, lo vayan a ver y sobre todo esta parte de limpiar el cuerpo y de nutrir el cuerpo. Pues muchas gracias, Fundamentalmente querido tendría que Carlitos. hacerlo. Lo básico, Karina, es lo que hace muchos años que venimos hablando, y bueno, tendría que ser el ABC, ¿está? De situaciones. Y la última recetita que te digo, que es otro tema fundamental, es el tema del agua. Nos inculcaron de que tenemos que tomar 2 litros de líquido por día y lo único que estamos haciendo es limpiar el organismo, está lavarlo, porque las aguas que estamos tomando no tienen un agua buena tendría que tener no menos de 84 oligoelementos, ¿sí? Las aguas hoy en día están sumamente filtradas y le agregan sodio o potasio y nada más. Me No tenemos. gustaría echarnos una sola de agua, una que, para Ok, que nos perfecto. explicaras todo, porque sí de verdad es algo impresionante. Yo creo que con ahorita esta introducción que Pero tú dimos, eres consciente de que somos un atentado contra el sistema. sí, conscientes Ah, y ok, que bueno, perfecto. Entonces, de hecho, y poco a poco vamos despertando gente que se haga responsable de su salud. Carlitos, te quiero mucho, mucho. Te mando un beso y muchísimas gracias por tu tiempo, por tu conocimiento, por tu ser. bueno, sabes que te adoro, Karina. De hecho, es desde siempre y tenemos una relación extraordinaria y la relación afectiva a nivel de familias y bueno, siempre estamos en contacto y Siempre. estamos viviendo nuestros momentos y nuestros ciclos y nuestros tránsitos planetarios Todos y juntos. más. Y te he visto crecer enormemente, sabes que estoy inmensamente orgulloso de Ah, ti muchas y gracias. soy tu fans número uno Y y yo te el veo, tuyo. y te veo hacia dónde vas y eres una taurina de ley, la vas a pelear hasta el final. Te mando un beso y Dios. acabamos. Saludos. Cariño grande para toda tu audiencia y bueno, vamos a estar en contacto, por supuesto. Oye, un besito.